Hola con todos, somos el grupo 37 de la teoría 2. En esta oportunidad les vamos a explicar o hablar acerca del experimento sobre principios electromagnéticos. Los integrantes del grupo están conformados por los siguientes estudiantes: David Flores Godoy, Brian Guamán, mi persona, Julio Gómez y Alex Claudio Valenzuela Quispe. Como objetivos, los objetivos de cada experimento que nos hemos planteado son los siguientes. Los objetivos con respecto al experimento número 1, explorar diversas configuraciones de núcleo y anillos con materiales distintos en el lanzador de anillos. Objetivo número 2, analizar los resultados observados a la luz de los principios teóricos del curso, explicando el funcionamiento del lanzador de anillos. Con respecto a los objetivos del experimento número 2, nos hemos planteado lo siguiente: generar fuerza electromotriz, FEM y corriente inducida en una bobina mediante la interacción con un imán. Como segundo objetivo, aplicar la ley de Faraday para estimar la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida experimentalmente. Emplear un programa en Python para aproximar la función teórica de corriente. Los objetivos planteados para el experimento 3 son los siguientes: emplear un transformador con diversas combinaciones de bobinas y núcleos de geometrías diferentes. Objetivo número 2, medir el voltaje de las bobinas primaria y secundaria para verificar la relación de transformación eléctrica del transformador. Los resultados experimentales. Como sabemos, el lanzador de anillos se utiliza para demostrar los principios de la inducción electromagnética. Es un lanzador de proyectiles accionado eléctricamente. Al presionar el interruptor se permite paso de corriente en la bobina interna del lanzador. En el laboratorio hemos podido observar distintos casos con diferentes anillos. Tal es el caso de Lucía. El anillo de aluminio con barra de hierro. Este sale disparado, alcanzando un rango mayor que el resto de los anillos. El mismo anillo, pero sin barra de hierro, logra salir disparado, pero no logra alcanzar el rango que alcanzó el anillo de aluminio con barra de hierro. Con respecto al segundo anillo, que es el anillo de cobre, con barra de hierro, este anillo sale disparado, pero no llega a superar tampoco al anillo de aluminio con barra de hierro. Ahora tenemos también al aluminio partido. El aluminio partido con barra de hierro no logra salir disparado, pues simplemente se queda en su posición inicial o en su posición donde se le. Resultados experimentales. Con respecto al experimento 2, inducción electromagnética en una bobina, podemos observar los siguientes datos que hemos recopilado con respecto a ese experimento. Tal es el caso que tenemos el campo magnético máximo, el campo magnético mínimo, las corrientes, el número de vuelta, la resistencia y el radio de la bobina en centímetros. Con respecto al experimento 3 transformador, aquí tenemos el cuadro donde hemos podido recopilar y calcular los voltajes de entrada y de salida con diferentes tipos de núcleo, ¿no? Tenemos el sin núcleo, con núcleo en forma de barra, con núcleo en forma de U y con núcleo cerrado. Esos son los datos que hemos podido recopilar y los hemos plasmado en las tablas que pueden observar, ¿no? Soy el integrante Brian Guamán común, el cual explicará sobre el cuestionario del experimento número 1. Explique el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. Bueno, el lanzador de anillos opera según el principio de inducción electromagnética, ya que al presionar el interruptor se permite que la corriente fluya a través de la bobina interna del lanzador, generando un campo magnético alrededor de esta bobina. Cuando se coloca un anillo conductor como el aluminio en este campo magnético en constante cambio, se induce una corriente de anillo creando una vez un campo magnético propio. De acuerdo a la ley de Lenz, la corriente inducida en el anillo actúa para oponerse al cambio de flujo magnético que la produce. Asimismo, la barra de hierro en medio del lanzador de anillos actúa como un núcleo ferromagnético, ya que al colocar la barra de hierro se aumenta la intensidad del campo magnético en la región donde se encuentra el anillo, lo que intensifica la inducción electromagnética. La segunda pregunta, si se fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble de grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Bueno, si se cambia el anillo de cobre por uno con el doble de grosor, esto afectará en la resistencia eléctrica del anillo, dado que la resistencia es directamente proporcional al grosor del material, según la ley de Ohm. Un anillo de cobre más grueso tendría una resistencia electromagnética menor. Esto podría resultar en una corriente inducida mayor, lo que probablemente aumentará la fuerza con la que el anillo del cobre es lanzado hacia arriba. Para la tercera y última pregunta, si el experimento con el anillo de aluminio se repite varias veces agarrándolo sin dejar que este se lance, se puede notar que el anillo se calienta. ¿A qué se debe esto? Bueno, el calentamiento del anillo de aluminio, cuando se repite el experimento agarrando el anillo de aluminio sin permitir que se lance, el calentamiento del anillo se debe a la corriente eléctrica inducida. La resistencia eléctrica del anillo provoca que parte de la energía eléctrica se disipe en forma de calor. Este fenómeno se explica mediante la ley de Joule, que establece que la potencia disipada en un conductor es proporcional al cuadrado de la corriente que la atraviesa y a su resistencia eléctrica. Por lo tanto, la repetición del experimento sin permitir el lanzamiento puede hacer que el anillo de aluminio se caliente debido a la corriente eléctrica que fluye a través de él. Bueno, como último daremos tres conclusiones sobre el experimento número 1, que son que el lanzador de anillos demuestra de manera efectiva los principios de la inducción electromagnética. El segundo es el estudio del lanzador de anillos ha revelado que el lanzamiento de cada anillo es influenciado por diversas variables, demostrando la complejidad de los fenómenos asociados a la inducción electromagnética. Y que la presencia de la barra de hierro en medio del lanzador intensifica el campo magnético en la región del anillo, aumentando así la inducción eléctrica. Soy el alumno David Flores Godoy. Explicaré el cuestionario del experimento 2. Nos dice: ¿por qué al girar el imán produce una corriente? Explique en base a teoría vista en el curso. Esto ocurre gracias al fenómeno de la inducción electromagnética, el cual está regido por dos principios. Uno de ellos es la ley de Faraday, que establece que cualquier cambio en el flujo magnético a través de una superficie cerrada provoca la generación de una fuerza electromotriz o FEM en un circuito. En otras palabras, se induce una FEM que a su vez origina una corriente inducida. Adicionalmente, podemos explicar este fenómeno mediante la ley de Lenz, la cual sostiene que la corriente inducida actúa en sentido opuesto al cambio en el flujo magnético que la genera. En el contexto de este experimento, cuando un imán se desplaza, se genera una corriente inducida que se opone al flujo magnético, causando así una variación en el flujo magnético durante la rotación. Existen diversas maneras de modificar el flujo magnético, pero en este experimento en particular se pone en juego la variación del ángulo entre el campo magnético y el vector área. Con la siguiente pregunta nos pide determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Usaremos el intervalo de 2.025 a 2.208 segundos, obteniendo así el periodo de 0.183 segundos, que es la resta de esos dos. La velocidad angular está dada como 2pi sobre el periodo, o también 2pi por la frecuencia. Vamos a repasar los valores y obtener la velocidad angular. Nos dice que es de 34.334 radianes por segundo. Aquí podemos observar los gráficos obtenidos en el sistema, en el software Logic Pro. Podemos ver que es el campo magnético medido en militeslas y la corriente en amperes. Todo esto multiplicado en función del tiempo. Mi nombre es David Flores Godoy y responderé la siguiente pregunta del cuestionario. Nos pide utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico. Primeramente tenemos que tener en cuenta las fórmulas. El campo magnético pico se obtiene restando el campo magnético máximo menos el campo magnético mínimo entre 2. La F inducida es igual a menos el número de vueltas multiplicado por el diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo. El flujo magnético se obtiene mediante la siguiente operación, que es el campo magnético pico por el coseno de la velocidad angular por el tiempo por el área. También vamos a considerar que el seno de la velocidad angular por el tiempo va en un intervalo de menos 1 a 1. Para obtener el flujo magnético en función del tiempo, vamos a derivar. Esto nos dice que el diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a menos campo magnético pico por la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por el tiempo por el área. Vamos a hallar primeramente B pico, el campo magnético pico, mediante los siguientes datos. Estos datos fueron obtenidos de un intervalo de 2 a 3 segundos.
Según el gráfico ya mostrado anteriormente, mediante el software Roger Pro, obtenemos que el campo magnético máximo en este periodo es de 0.001483 y vamos a restarle el campo magnético mínimo, que es menos 0.0008735. Y vamos a realizar la siguiente operación que nos da un resultado de 1.17825 por 10 a la menos 3 Tesla. Este va a ser nuestro campo magnético pico. Nuestra tabla de datos es la siguiente, en donde nuestro campo magnético máximo es 1.483, nuestro campo magnético mínimo es menos 0.8735, nuestra intensidad máxima es 0.03826, nuestra intensidad mínima es menos 0.04269. Nuestro periodo en segundos va a ser de 0.183, nuestra resistencia va a ser de 1.2 ohmios, el número de vueltas va a ser 100 y el radio de bobina va a ser en centímetros 6.25, que más adelante lo vamos a convertir a metros. Vamos a utilizar la función ya obtenida anteriormente del flujo magnético respecto al tiempo, que es igual a menos el campo magnético pico por la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por el tiempo por el área. Reemplazando, obtenemos que el flujo magnético con respecto al tiempo es de, considerando que nuestro seno máximo de la velocidad angular con respecto al tiempo es igual a 1, es de menos 0.00049644571 Webers. Nuestra P inducida la obtenemos mediante la siguiente fórmula, que es menos número de vueltas por el diferencial de flujo magnético con respecto al tiempo. Reemplazando, obtenemos que nuestra P inducida es de 0.04964457 voltios. Mediante la ley de Ohm podemos determinar que la corriente inducida es igual al 0.04137043583 amperios. Nuestro valor experimental lo obtenemos mediante la gráfica obtenida en la guía Pro, en donde restamos la corriente máxima menos la corriente mínima entre 2, dándonos un resultado de nuestro corriente pico de 0.0404775 amperios. Vamos a calcular el error relativo porcentual, el cual nos da de un 2.16%, lo cual no quiere decir que nuestras operaciones son las correctas. La siguiente pregunta nos pide que utilicemos el lenguaje de programación Python para responderla. Primeramente vamos a mostrar la gráfica que tenía en la guía Pro. La primera es el campo magnético con respecto al tiempo y la segunda es la corriente con respecto al tiempo. Primeramente vamos a importar las librerías que usaremos y vamos a enlazar al drive que contiene el archivo txt llamado experimento2.txt. También vamos a definir las variables. T va a ser nuestro tiempo, B mayúscula va a ser nuestro campo magnético y int es igual a corriente inducida. Al subir los datos obtendremos el tiempo que se encuentra en la primera columna del archivo, el campo magnético medido va a estar en la segunda columna y en la tercera columna va a estar la corriente medida por el sensor. Vamos a obtener la gráfica del campo magnético con respecto al tiempo y este campo magnético va a estar medido en militesla. Usamos, como ya he dicho anteriormente, el tiempo de 2 a 3 segundos. También podemos observar siguientes picos, en los cuales se encuentran en la parte superior, lo cual presentan irregularidades y desnivel, por lo que afectará al momento de realizar la derivación. Por ello, vamos a ajustar la curva construyendo una función seno a la que se le aproximará la gráfica. F de x es igual a por el seno de b por x más c más d, donde a es la amplitud, b es la frecuencia angular y c y d son las constantes. Mediante la siguiente imagen que nos proporcionaron, pudimos obtener la amplitud máxima mínima y el periodo máximo y mínimo. Los valores de b mínimo y b máximo son obtenidos mediante las siguientes operaciones. La b mínima podemos obtenerla mediante la división de 2pi sobre el periodo máximo. Y el b máximo es igual a 2pi sobre el periodo mínimo. Siguiendo los pasos, podemos obtener nuestros valores con respecto a nuestra gráfica obtenida y podemos obtener que la amplitud mínima es de 0.00125 y nuestra amplitud máxima es de 0.0015. El periodo va a ser de 0.15 a 0.19. Nuestra B es igual a 33.07 mínima y la máxima va a ser de 41.88. Nuestra C va a ser mínima 0 y máxima 4 porque ya lo adaptamos a nuestro caso. Y nuestra D mínima va a ser 0 y nuestra D máxima va a ser 0.0015. Aquí obtuvimos nuestra gráfica en la cual la amplitud determinada aquí es de 0.00125 Tesla y la frecuencia angular es de 36.72199 radianes por segundo. Como podemos observar, ya nuestra gráfica presenta pequeñas irregularidades, las cuales pueden influenciar al momento de realizar los cálculos siguientes. Siguiente calcularemos la corriente inducida. Mediante la siguiente fórmula podemos obtener que la corriente inducida es igual a menos el número de vueltas multiplicado por el diferencial de flujo magnético con respecto al tiempo. Además tenemos que el flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área. También podemos obtener la función de la corriente con respecto al tiempo, haciendo la siguiente operación de menos el número de vueltas multiplicado por el área sobre la resistencia multiplicado por el diferencial del campo magnético con respecto al tiempo. En el siguiente código vamos a colocar nuestros datos, nuestra resistencia de 1.2, nuestro número de vueltas de 100, el radio va a ser de 0.0625, que ya se convirtió a metros, y el área de pi por el radio cuadrado, en la cual obtuvimos la siguiente gráfica calculada. Como podemos observar, nuestra gráfica experimental es muy similar a nuestra gráfica teórica. Por ende, podemos decir que nuestros cálculos están correctamente. Por último, las conclusiones del experimento 2. A lo largo del experimento se logró verificar la ley de inducción electromagnética. Esta ley resultante de la interacción de una bobina da lugar a la generación de un campo magnético variable, que a su vez produce un flujo magnético variable y finalmente una corriente inducida. El valor de esta corriente se calculó mediante la recopilación de datos a lo largo de un intervalo de tiempo utilizando el software Roger Pro. Tras comparar los valores de las corrientes inducidas y pico, llegamos a la conclusión de que estas magnitudes no difieren significativamente. Esta afirmación se basa en el cálculo del error relativo porcentual, el cual indica que la disparidad entre el valor teórico y experimental es muy mínima. Las gráficas obtenidas a través del programa Python respaldaron visualmente nuestras conclusiones. Se pudo observar que el error entre la corriente inducida y pico era mínimo, corroborando así los resultados obtenidos mediante el análisis matemático previo.
Hola, soy Ale Venezuela XP y continuaremos con el experimento número 3. 1. ¿Con cuál configuración de núcleos se obtuvieron mejores resultados y por qué? Como podemos apreciar en los datos obtenidos, el voltaje de salida mayor es cuando se usa la configuración con núcleo cerrado. Este comportamiento se debe a que, al tener un núcleo cerrado hecho por un material ferromagnético, ocasiona que este material se magnetice, evitando de esta forma pérdidas de flujo magnético. O sea, evita que el flujo magnético se disipe con el aire, por ende, el voltaje es mucho mayor. 2. Determine la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos. Compara el resultado con la relación de transformación teórica. La relación que usaremos será que el voltaje primario sobre el voltaje de la bobina primaria sobre el voltaje de la bobina secundaria es igual al número de espiras de la bobina primaria sobre el número de espiras de la bobina secundaria. Sabiendo que el número de espiras es igual en esta ocasión, podemos sacar una relación de 1, lo cual significa que la relación que tendría que haber con el voltaje primario y el voltaje secundario también debería ser 1, debería ser la 1, lo cual significaría que el voltaje que entra es igual al que sale. Comparándolo con los datos obtenidos, podemos darnos cuenta que el resultado más cercano para que se cumpla esta igualdad es cuando usamos la configuración con núcleo cerrado, pero de todas formas podemos apreciar ciertos errores. ¿Cuál es mayor, el voltaje pico o el voltaje RMS? ¿Por qué? Como podemos ver en la gráfica, podemos darnos cuenta que es mucho mayor el voltaje pico. Y esto se debe a que el voltaje RMS no te mide lo que es el voltaje máximo. Lo que te mide es la raíz cuadrática media, como podemos comprobar acá en la fórmula, que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. Por ende, podemos decir que el voltaje RMS nunca puede ser mayor al voltaje pico. 4. Para las mediciones usando un transformador reductor, determina la relación de transformación, compara el resultado con la relación de transformación teórica. Para que un transformador sea reductor, la bobina primaria tiene que tener más número de espiras que la bobina secundaria. Y cuando se cumple esto, ya recién podemos decir que es un transformador reductor. Usando la relación que anteriormente habíamos planteado, podemos sacar que para el primer caso, la relación o la razón sería de 2 y para el segundo, que sería de 4. Comparándolo con los resultados obtenidos que teníamos, podemos darnos cuenta que esta relación y esta razón, para el primer caso, es muy cercano, o sea, se podría decir que el error no es tan grande, pero para el segundo caso ya se puede notar una disparidad de datos. Comparándolo con el resultado teórico, podemos ver en la gráfica, en los datos, que el voltaje de salida en el primer caso es de 1,77 y el teóricamente debería ser de 2,25, lo cual sigue siendo muy próximo, pero para el segundo caso también nos podemos dar cuenta que el voltaje de salida y el voltaje de salida teórico siguen siendo similares, así que por tanto podemos decir que se va cumpliendo la relación. En conclusión, de acuerdo a la configuración que se use del núcleo, el voltaje de salida cambiará, siendo el más eficaz la configuración con el núcleo soldado al impedir el escape de flujo magnético. Y en el caso del transformador deductor, se puede notar que a través de los cálculos realizados se da una diferencia que no es muy grande, pero sí deberíamos considerar al compararlo con el resultado teórico, ¿no? Gracias.